¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. Hoy es jueves y son las 8 de la noche. Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio Conectando Ciudadanías, donde hoy nos acompaña nuestro vicepresidente Juan Carlos Baños. Mucho gusto, licenciado. Hola, muy buenas noches, Marco. Muy buenas noches, Yara. Gracias también a la gente y buenas noches a la gente que nos acompaña. No, gracias a ti por hacernos el honor de acompañarnos esta noche y también muchas gracias a Yara González, maestrante en Desarrollo Económico, Cooperación Internacional por la Universidad Autónoma de Puebla, actual presidenta municipal juvenil del Cabildo Juvenil de Guajuapan de León, Oaxaca, quien trabaja como enlace comunitario y encargada de intervención en espacios públicos en Guardianes de las Aves y fungió como coordinadora de referentes comunitarios en Techo en México. Bienvenida, Yara González, qué gusto que nos acompañes. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Espero que esta charla sea muy fructífera y que aprendamos muchísimo acerca de la participación, tanto comunitaria como social, que es muy importante en nuestra época, ¿no? Y en todas las épocas, básicamente. No, y sin duda aprenderemos muchísimo de ti. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ciudadanas, ciudadanos, desde que se gestó la idea de este proyecto, Ciudadanías, Asociación Civil, para las personas que integramos ese grupo primigenio que dio origen a esta idea, tuvimos una inquietud: el tema de la participación ciudadana. Han sido muchas las sesiones que nos han traído hasta acá. Desde el primer Conectando Ciudadanías, en el que estuvimos los 4 asociados fundadores, hasta el día de hoy, han sido sesiones muy dinámicas, muy atractivas y particularmente para su servidor, muy divertidas. Ha sido para mí un honor a poder acompañar algunos de estos espacios y lo será hoy más contar con la voz de Yara González. Sin más preámbulo, Juan Carlos, ¿qué onda con este tema? ¿Por qué estamos hablando de participación social y participación comunitaria? ¿Qué nexos hay entre unas y otras? ¿Qué nos puedes decir? Hola, Marco. Yo también quiero agradecer antes de contestar la pregunta o intentar responder la pregunta a Yara. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí y creo que nos vas a compartir un montón de conocimientos de los cuales vamos a aprender bastante, Yara. Entonces, gracias. Eh, Fíjense que desde que surgió Ciudadanías, nosotros, haciendo esas preguntas que ya señaló Marco, decíamos, bueno, es que dentro del Estado mexicano y en cualquier otro, no existía una sola ciudadanía, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la ciudadanía se entiende en su forma legal, que está establecida en la Constitución, como el conjunto de ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos son aquellos que cumplen esos criterios que está en ese artículo, que no me acuerdo cuál es, 119, una cosa así, ¿no? Que dice que tienes que nacer mexicano, tener más de 18 años, un modo honesto de vivir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante señalar que no es una ciudadanía, sino múltiples ciudadanías que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. Cada una tiene sus demandas y cada una tiene sus contextos, sus valores, sus dinámicas, sus estructuras, ¿no? Y me parece importante reconocerlas. Entonces creo que en ese sentido podemos establecer un primer concepto que es como el de comunidad, ¿no? Que mal y pronto es como un grupo de personas en un determinado territorio, ¿no? Un pequeño grupo de personas
que forman una comunidad, pero que, que la forman justamente porque comparten estos valores, estas dinámicas, estas estructuras, esos lazos, esas convivencias y ciertos problemas, ¿no? Conflictos, y que además a raíz de todo eso, pues demandan X cosas, ¿no? Y en cambio, digamos, la sociedad es ya como una brecha más amplia, ¿no? Un círculo más amplio de personas, donde hay un montón de comunidades. Entonces, digamos que la sociedad mexicana, pues es una sociedad plural, es una sociedad diversa, que se conforma de un montón de comunidades aquí y allá. Y el tema de la participación en este episodio de Conectando, pues quisimos centrarle a ver cómo podemos pasar de esa organización comunitaria y de esa participación que la gente tiene en esas comunidades a las que pertenece, a una participación más amplia, ¿no? A una participación social, sin que deje de haber esa participación en las comunidades. Entonces, en ese sentido, quizá el primer eje que yo pondría sobre la mesa es como la pregunta de, bueno, ¿y qué implica la participación, ¿no? ¿Qué cosas son las que reclama la participación? Porque yo en otros espacios lo he señalado, en otros episodios también, es, para mí no podemos abstraer el tema y ningún otro, pero sobre todo el tema de la participación, o un punto importante del tema de la participación, no podemos abstraerlo del sistema capitalista en el que vivimos. Ese modelo económico que pone un montón de obstáculos, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, el tema del tiempo. Hay gente que por su dinámica, producto del propio sistema capitalista, por sus trabajos, etcétera, pues no tiene tiempo de involucrarse en los asuntos públicos. El tema de las brechas de desigualdad. La participación también implica recursos y no todos tienen esos recursos que se manifiestan en diferentes mecanismos, ¿no? Por ejemplo, acceso a Internet, acceso a educación, acceso a cosas como agua potable, ¿no? Porque estás preocupado por cómo vas a solucionar ese problema, pero a la vez tienes que trabajar y a la vez un montón de cosas no te impiden. Entonces, partiendo de esas implicaciones de lo que se necesita para participar, otra pregunta que me surge es, ¿qué capacidad actualmente tiene la ciudadanía para intervenir en los asuntos públicos? Y ahí es cuando nos empezamos a preguntar también, ¿qué es eso de participación, ¿no? Bueno, ¿qué significa participar dentro del Estado, en los asuntos públicos? En Ciudadanías hemos intentado abordar este concepto y aunque nuestra definición todavía está en construcción, creo que algunos elementos que sí hemos retomado es que una participación en los asuntos públicos sí implica una incidencia, ¿no? Una incidencia efectiva en la toma de decisiones de ese lugar, ¿no? Y esa incidencia efectiva en la toma de decisiones creo que va encaminada a transformar la realidad de esas personas y de ese espacio. Pero intentando como responder a estas preguntas de qué capacidad tiene la ciudadanía, pues nos encontramos con un montón de vertientes, ¿no? Y un montón de muros y paredes. Y de entrada yo diría, hay que concebir también la participación como una lucha por el poder, ¿no? Específicamente por el poder político. Creo que otra de las implicaciones de la participación, llámese comunitaria, llámese social, sí entra en esta vertiente de es una pérdida del control político por parte de los representantes, ¿no? O los representantes son los que empiezan a perder ese control, ese poder. Creo que actualmente hay un cierto consenso en el sentido de que participar es importante, de que las ciudadanías participen es importante,
pero también creo que mucho de ese consenso, un gran porcentaje de ese consenso, se queda solamente en el discurso, porque ya cuando vamos a aterrizarlo y ver casos de éxito de participación en comunidades, pues ya vemos todo lo que se tuvo que pasar, ¿no? Todo el proceso tan complicado que se tuvo que pasar para llegar en esos casos de éxito que logremos hallar. Pero creo también que en el ámbito de la disputa por el poder político, porque participar públicamente o participar en los asuntos públicos, si es eso, significa una redistribución del poder, pues por supuesto que genera resistencias. Entonces, por un lado, tenemos como los obstáculos inherentes al propio sistema capitalista, tenemos los obstáculos inherentes a la propia dificultad de organizarse, tenemos los obstáculos inherentes a la propia dificultad porque implica también un cierto conocimiento, ¿no? Hay cuestiones que la gente no sabe y cuando le entra, pues tiene que aprender en el proceso. Entonces, hay dificultades como de asimetrías epistémicas, todo eso. Pero además, no solo son dificultades inherentes, sino que cuando se participa, son dificultades que se crean a raíz de esa participación, que es una lucha por el poder político, pero imagínense ustedes en las comunidades, cualquier grupo de personas que intenta organizarse y que se topa con todos estos obstáculos inherentes, pero además se topa con estructuras de poder ya muy definidas, ¿no? Como los cacicazgos, o simplemente como con presidentes municipales, diputados locales, que no quieren soltar su base social, su base política, y entonces ya entramos a una especie de galimatías que dices, híjole, a ver, ¿por dónde le entramos? ¿Cómo ordenamos la cosa, no? Yo le dejaría por ahora hasta ahí para que Yara nos compartiera un poco de su visión, de su experiencia, de su conocimiento y de todo, sobre todos esos temas y por supuesto los que ella quiera abordar también. Gracias, Juan Carlos. Y en ese sentido, Yara ya deja a Juan Carlos varias cosas sobre la mesa, ¿no? Dice, a ver, la participación implica incidencia. La incidencia no es tan fácil porque hay sesgos incluso económicos que impiden que ciertos grupos puedan participar. Y además esos grupos se enfrentan a resistencias del poder porque la participación empodera al pueblo y lo que el Estado va a buscar es que no crezcan tanto esos esfuerzos. Además se van a enfrentar a los cacicazgos. Además. Yara, ¿qué tienes que agregar al respecto? Pues antes de contestar las cuestiones que puso Juan Carlos sobre la mesa, me voy a regresar un poquito y hablarles sobre esta escalera de participación que proponía Roger Hart, ¿no? Entonces, este teórico pues hablaba de que hay diferentes etapas dentro de la participación. Entonces, podemos empezar desde la participación manipulada, que es lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? O sea, ¿qué tantas comunidades hay y qué tantos tipos de ciudadanía y de participación podemos encontrar? Entonces, Roger Hart nos decía que la participación manipulada es como el primer tipo de participación. Por ejemplo, vemos a todas estas personas que asisten a los mítines políticos, pero que asisten de una forma manipulada, que están participando en la vida pública y en la vida política, pero no son conscientes del poder que tienen, ¿no? Porque el simple hecho de asistir da un mensaje a todas las demás personas, ¿no? Entonces, ese es un tipo de participación y también se puede ver como relacionado con esta parte que decía Juan Carlos de las barreras que hay de las personas para poder participar. Porque ignorantemente muchas veces no sabemos el poder que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas y empezamos a realizar actividades de las que pues no conocemos el impacto que tienen. Y estas barreras son parte de las barreras educativas, económicas, sociales, que se imponen a las personas, ¿no? Y que, como decía Juan Carlos, el hecho de tú no poder tener horas de descanso suficientes que te permitan hablar con tus vecinos, que te permitan hablar con tus compañeros, o en cuestiones laborales que te permitan convivir o hacer realmente amistad, o acciones de compañerismo con tus mismos compañeros de trabajo, pues impide como toda esta cuestión sindicalista también, ¿no? Que es parte importante de la participación social, de la participación ciudadana, de la participación comunitaria.
Entonces, eso entra también como parte de la cuestión de la manipulación, porque muchas veces dicen, pues yo no tengo suficiente ingreso económico para poder solventar a mi familia, pues si me pagan un dinerito extra puedo ir y es un tiempo que pues puedo invertir después, ¿no? O sea, ya recuperando la parte económica. Y es la parte de la manipulación, del juego de poder, que después va a verse con lo que decía Juan Carlos, ¿no? Esta resistencia, esta parte estructural que nos impide seguir participando y tener una incidencia más fuerte, que seguimos muchas veces en la parte de la manipulación. Ya avanzando con la escalera, pues también Roger Hart mencionaba como este tipo de participaciones donde sí eres consciente de lo que estás haciendo, pero a pesar de que eres consciente, no te toman en cuenta, o que pueden llegarte a tomar en cuenta, pero pues al final del día no importa si actúas o no actúas, porque las decisiones no las tomas tú, ¿no? Y vemos, por ejemplo, las consultas ciudadanas, donde muchas veces las personas pueden llegar a participar, y la mayoría pues ya tiene como esta parte del voto coaccionado, condicionado. Vemos también las consultas que hacen para los megaproyectos, donde las mismas comunidades, por estas barreras educativas que llegan a tener, pues desconocen los verdaderos impactos, ¿no? Y que es simplemente parte de esta simulación política que se llega a ejercer sobre las personas, ¿no? Y que no es justo, que no es correcto, pero pues es la realidad que tenemos. Y volviendo a la parte que mencionaba sobre las cuestiones del capital, ¿no? Es muy cierto, o sea, el hecho de que las ciudades, sobre todo, estén distribuidas, estén diseñadas de cierta forma, que los horarios laborales tengan cierta duración, no nos permite pues vincularnos con la comunidad, vincularnos con nuestros vecinos. Y este mismo individualismo, esta misma cultura de la competencia, nos impide generar lazos que realmente sean productivos para todos. Esta atomización de la sociedad, como le llaman algunos, ¿no? Donde cada bien ve por lo suyo y no importa si mi vecino llegó bien, si mi vecina está bien, si le pasa algo a su familia, pues no es mi problema, ¿no? Porque es su familia y se pierden estos lazos comunitarios. Entonces, muchas veces esta pérdida del tejido social también limita las acciones que vayan a impactar realmente, porque sí, puede que tengamos el mismo problema, que no tengamos agua, que no tengamos electricidad, que nuestro barrio esté pues hundido en la violencia, pero voy a ver por mi familia y no voy a ver por la familia de los demás, ¿no? Entonces, pequeñas acciones como los comités de vecinos vigilantes, las mesas directivas de los fraccionamientos, los comités parroquiales, los comités escolares, pues son esas pequeñas muestras de participación social que ayudan a articular esfuerzos más grandes a la larga, y que es importante mantenerlos ahí como a la vista, de decir, aquí hay una comunidad en donde me puedo apoyar. Y esto también entra con las cuestiones de las redes de apoyo. Cuando una persona realmente tiene problemas y no sabe si acudir a su familia o su familia tiene problemas, pues tienen estas redes de apoyo que a la larga pues también van siendo un soporte para la sociedad y para la reconstrucción de ese tejido social que necesitamos para poder hacer incidencia. Entonces, son diferentes tipos de acciones, son diferentes tipos de participación, de articulación, que son muy importantes ir rescatando, ¿no? Que no solamente son cuestiones comunitarias ancestrales como las cuestiones de intervención tipo techos, faenas o fajinas, como lo conozcan, sino que son acciones que a la larga van sumando a la articulación de la sociedad, a la recuperación de su poder y que van a ser un contrapeso a los poderes políticos reales. Las cuestiones también de la burocracia en términos de incidencia, y lo mencionaba muy bien Juan Carlos, ¿no? Cuando ya estás organizando un grupo, ya están organizando algún proyecto, es bien difícil darle seguimiento, muchas veces por las cuestiones burocráticas que van cambiando y se van complejizando, y muchas veces es lo que detiene a las personas, ¿no? De que ya tienen un proyecto, ya tienen un plan, y ahora buscan un recurso y van a las instituciones y hacen la solicitud, pero hay mil trabas por parte como de las instituciones, o no se les da seguimiento, o mismo las formas en las que están diseñadas este tipo de políticas para que las personas participen,
les ponen las trabas sistemáticas, ¿no? Como ya tienen un comité, pero no tienen este detalle o les falta este documento y va para atrás, ¿no? Y eso también desanima a las personas. Les dicen, no, es que ya nos esforzamos todo un año para llegar hasta acá y ya nos pusieron 20,000 trabas, pues ya no vale la pena, ¿no? Entonces es cuando también las personas empiezan a perder estas ganas de participar, estas ganas de organizarse. Y también es importante que no, una persona es multidimensional, ¿no? Entonces, una persona puede pertenecer a muchísimas comunidades sin siquiera saberlo. Entonces, tú como persona puedes pertenecer al comité escolar, al comité vecinal, al comité LGBT, a todos los círculos sociales que tú quieras y que cada uno de estos grupos va a tener su agenda política, ¿no? Entonces, cada uno va a buscar lo que necesita, lo que requiere, y no significa que sea una competencia, ¿no? Sino que mismas organizaciones pueden articularse y hacer un impacto más grande. Entonces, siguiendo con la parte de la escalera de Roger Hart, pues también nos decía que este tipo, ya los últimos 2 peldaños de esta escalera, hablan precisamente de una comunidad que empieza a estructurarse, que empieza a organizarse y que hace proyectos por su propia cuenta. Y el último es cuando ya empieza a articularse y empieza a generar ideas y generar proyectos, pero que además busca el apoyo de factores externos, ya no solamente internos de la comunidad, sino que empiezan a involucrar ya sea a otros grupos sociales, a instancias de gobierno, a instituciones gubernamentales de mayor como peso, a cuestiones financieras de cooperación internacional, por ejemplo. Entonces es muy importante como ver que no solamente son la comunidad de una forma única o solitaria, sino cómo todas estas comunidades se pueden ir estructurando y se pueden ir organizando. Y vemos que es la forma en la que muchos movimientos políticos también o movimientos sociales han ido surgiendo a lo largo de los años, ¿no? Que empiezan con una pequeña inquietud en un barrio y después dicen como, oigan, yo también tengo este problema, hay que unirnos, hay que aliarnos y seguir construyendo, ¿no? Creo que temas como este son el tema del agua, que es la resistencia territorial, la resistencia comunitaria, y la transparencia también es algo que se busca muchísimo desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde diferentes frentes se busca que esta transparencia de recursos financieros, de recursos hídricos, de la legislación de los proyectos, son cosas como bien importantes que diferentes comunidades buscan de diferentes frentes, pero que al final el objetivo es el mismo, ¿no? Y es como se mencionaba, este contrapeso político que se tiene a las estructuras y las superestructuras de las naciones. Yo lo dejaría hasta aquí por ahora. Wow, Yara, estoy particularmente emocionado de escuchar todo lo que nos acabas de decir, porque ahora verás más o menos por dónde va el pensamiento de Juan Carlos. Juan Carlos, Yara nos dice, a ver, está esta escalera de participación de Hart, hay un gran problema que es la atomización de la sociedad. Sin embargo, somos seres multidimensionales que pueden encajar en varias demandas simultáneamente. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Esa puede ser una alternativa para empezar a tejer los lazos sociales? ¿Hay algunas otras? ¿Hay ejemplos que puedan ser como estos articuladores de varias demandas? Es una gran pregunta la que pones, pero también es difícil. Yo quisiera partir de que durante todo el siglo XIX y principios del XX se concibió al proletariado como el gran sujeto histórico que iba a ser quien emancipara, ¿no?, a la sociedad de los males capitalistas y que la transformara. A partir de ahí empezaron, si se me permite la expresión, a surgir varios sujetos históricos y cada uno se enfocó en una lucha particular, ¿no? Entonces empezamos a contemplar de manera más clara este fenómeno que ha referido Yara, al que muchos han llamado la atomización. Esta atomización de la ciudad empezó, conforme avanzó el tiempo, a hacerse más particular, más específica. Aquí y allá un montón de gente organizándose en torno a sus diferentes problemáticas y demandando sus distintas peticiones, ¿no? Yo considero que
para intentar dar como, no puros obstáculos, ¿no? Que cualquier participación comunitaria, social, ciudadana, cualquier participación es ante todo una lucha política. Y en ese sentido, me parece que algunos elementos para llevar a cabo esa lucha política de la manera no solo más organizada, sino más sólida posible, sí entran por algunos ejes que intentamos o que he intentado identificar, ¿no? El primero de ellos es como esta idea de que tenemos que lograr implementar en el imaginario político, en el imaginario colectivo, una idea política, que es que la gente sí es capaz de transformar su realidad. La gente debe reconocerse a sí misma como sujetos capaces de transformar su realidad, de mejorar. Eso es algo, creo que no menor, porque esta idea política puede ser uno de los detonantes de la participación. La otra es algo que mencionaba ayer, que creo que también debemos esforzarnos por intentar concebir la participación como un mecanismo de socialización, que no solo sea como de incidencia, sino que la participación es un proceso donde la gente socializa, donde la gente lleva a cabo formas de integración, de conocimiento mutuo, ¿no? Vamos a conocer a mi vecino me va a conocer a mí, vamos a conocer a mi compañera de trabajo, etcétera, etcétera, y vamos a socializar eso, ¿no? Y vamos a establecer vínculos. Otro aspecto que puede ayudar es, hay que identificar a los sujetos que pueden tener una función pedagógica o una función didáctica, ¿no? En donde la experiencia y el conocimiento que esos sujetos tengan, lo compartan y ayudemos a sentar elementos para la organización. Otro punto, y estos voy a dar dos más, estos son como los más difíciles desde mi punto de vista, que es, creo que todos, la atomización de la sociedad, todos esos grupos pequeños que están luchando sus propias batallas, sus propias guerras, es posible articularlos, ¿no? Pero para poder articular a esos grupos, a esas diferentes ciudadanías, esas diferentes comunidades, creo que un desafío muy, muy grande es identificar los problemas que los afectan como de manera pareja, ¿no? Y en ese sentido, una posible demanda en común que todos esos grupos que están atomizados y defendiendo sus propias trincheras pueden tener en común. Y se me ocurre el ejemplo, creo que puede ser, espero, muy ilustrativo del Tren Maya. El Tren Maya es un megaproyecto, ustedes saben, ¿no? Lo han promocionado todo lo que va del sexenio, que pasa por 5 estados y que va a generar un montón, pero un montón de problemas. Pero en serio, un montón de problemas. Y alrededor de esta construcción hay un montón de comunidades, hay un montón de gente organizada y que se está organizando porque las afectaciones de ese megaproyecto, créanme ustedes que no las podemos todavía dimensionar si no estamos ahí, ¿no? Pero podemos hacer un esfuerzo imaginativo para ver qué tanto va a perjudicar, ¿no? Entonces hay personas ambientalistas, pero dentro de esas personas ambientalistas hay unas que específicamente están viendo qué onda con los cenotes, hay otras que están viendo qué onda con la tala, hay otras que están viendo qué onda con esta cueva de los murciélagos, ¿no? También hay otras que están viendo qué onda con los ejidos, en fin. Hay un montón de ciudadanías que están organizando, que están llevando a cabo amparos, etcétera. Todas las estrategias que ellas estén diseñando. Bueno, lo que pondría sobre la mesa es, si logramos darnos cuenta que la fuente de todas esas problemáticas es una misma, que es el Tren Maya, si lográramos articular a todas esas comunidades, a todas esas ciudadanías
que están dando su batalla para defender sus ejidos, para defender esa cueva de murciélagos, para defender ese cenote, para defender que en tal núcleo urbano, creo que le denominaron así, ¿no? No se construye esa plaza comercial porque va a afectar un montón, porque se le va a quitar agua a esas personas, en fin, todo eso. Creo que tendríamos una oportunidad aún más grande de hacerle frente a esta lucha política. Extrapolando este ejemplo a como toda la generalidad del Estado, yo he intentado señalar que tal vez sería hora de volver a pensar las demandas en común que todas las ciudadanías pueden tener en torno al sistema capitalista. Si todos lográramos identificar, y ese es un gran reto, ¿no? Porque no es fácil identificar esas grandes demandas, esas grandes problemáticas del sistema, producto del sistema capitalista que afectan a un montón de ciudadanías, creo que sin dejar de hacer que sean esa comunidad, o esa ciudadanía, podríamos articular a las diferentes ciudadanías. Pero para eso se necesita todo lo que ya hemos intentado decir, ¿no? Tiempo, recursos, etc. Una formación pedagógica. Y el último criterio para mí, como para intentar dar la batalla, esto es, como diría mi amigo Perseo, de mi ronco pecho, ¿no? La generación de una conciencia de clase. Y eso es algo muy, muy complicado, que quizá en otros episodios podríamos abordar, ¿no? ¿Cómo generar esta conciencia de clase? Pero creo que la conciencia de clase y la identificación de estos grandes problemas para ver cuáles son las demandas en comunes que pueden servir de elemento articulador para las diferentes luchas de las ciudadanías, son, creo yo, los dos pilares de los que podríamos partir, más todo lo que ya Yara nos compartió y lo que yo he intentado señalar. Entonces, creo que a grandes rasgos ese es como lo vislumbro. Y dejas varios elementos muy importantes que creo que vale la pena rescatar. Hablas del reconocimiento de las causas como una clave para empezar a tejer lazos sociales. Dices que la participación en sí misma es un proceso de socialización, de integración, de conocimiento mutuo. También agregas que toda muestra de participación es una lucha política y hasta nos pones un ejemplo para hacerlo todavía más evidente, que es el tema del Tren Maya. Yara, podemos partir de ahí. Juan Carlos está haciendo un diagnóstico correcto. ¿Este ejemplo es el adecuado para ilustrar? ¿Hay algunos otros más? ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que el ejemplo del Tren Maya es un ejemplo muy bueno a nivel regional y me gusta que retome como, porque yo la verdad me estaba volando en mis ideas y me gusta ya tener algo más concreto, ¿no? Y como dice Juan Carlos, ¿no? Es bueno ir empezando a desmenuzar las problemáticas y encontrar cuál es el eje central y que nos está afectando a todas las personas, ¿no? El ejemplo del Tren Maya es algo que sí se ha visto que ha generado bastante articulación entre diferentes causas, porque como dicen, no solamente es la cuestión del agua, de la tala, de los animales, y muchas organizaciones sí han empezado pues sí, articular esos esfuerzos, y realmente se ha visto que ciertas partes del proyecto pues, han sido replanteadas, repensadas, canceladas, y sí, ¿no? O sea, sí ha habido un impacto bastante grande. Y creo que eso es como a nivel regional, y a nivel como local también hay muchas iniciativas que se pueden realizar. Nosotras, en Guardianas de las Aves, pues tenemos este proyecto de la incidencia en esos espacios públicos, ¿no? La intención es justamente que las personas se organicen en sus colonias, en sus calles, y empiecen a generar estos espacios de regeneración del ecosistema urbano, básicamente. Entonces, son esfuerzos que se pueden hacer tanto de la articulación local, tan específica de tu calle, como esfuerzos que se pueden hacer a nivel regional, ¿no? Y vemos, por ejemplo, también la parte de movimientos ya más macro, que pueden hacerse a través
por ejemplo, de lo que pasaba en el 68, ¿no? En esta década de los múltiples movimientos estudiantiles que se dieron, no solamente en un país, ¿no? Sino que se dieron en muchísimos países y que a la larga pues sí terminaron haciendo un impacto, por lo menos en la memoria histórica, ¿no? Y ya cada país pues fue teniendo las modificaciones adecuadas para escuchar las voces que se estaban levantando en ese momento. Eh, entonces, estas participaciones pueden ser desde lo más pequeño hasta los impactos más grandes, ¿no? Y como dice Juan Carlos, lo importante también es esta sociabilización que debemos de tener, de escuchar las causas, entender las causas y la conciencia de clase, ¿no? Porque no es lo mismo lo que está viviendo una persona en la selva en Chiapas a una persona que está viviendo en Monterrey en estos momentos, ¿no? Entonces, entender las diferentes tonalidades que tienen las problemáticas y escuchar las diferentes voces, las diferentes perspectivas que se tienen sobre una misma problemática, ¿no? Y yo ahí rescataría esta parte de la transversalidad y de la... pues la interseccionalidad básicamente, ¿no? De que no es lo mismo escuchar a una mujer que escuchar a un hombre indígena, que escuchar a los niños o a las niñas, que también son agentes políticos y son agentes de cambio, ¿no? Y yo soy fiel creyente de que no importa la edad que tengas, tú puedes participar y puedes generar cambios, ¿no? Y creo que eso es algo que también se ha venido viendo en los últimos años, ¿no? Que no solamente es una cuestión adultocentrista de que solo los mayores pueden opinar y solo los mayores pueden actuar, sino también darle la voz a las infancias y a las adolescencias, ¿no? Que pues básicamente de ellos es el futuro, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Y que tienen que empezar a formar esta conciencia, empezar a tomar acciones, empezar a formarse de cómo pueden crecer sus comunidades y cómo pueden fortalecer la agenda pública desde cualquier perspectiva, ¿no? Porque no importa si eres joven, si eres adulto, si ya eres un adulto mayor, puedes seguir haciendo incidencia. No sé si abono lo suficiente, puedo seguir, ustedes díganme. No, yo creo que has hecho una gran aportación en este sentido. Esto último que abordas de la interseccionalidad, de que todas las personas son agentes políticos de cambio, entender las tonalidades de cada problemática, las distintas problemáticas. Juan Carlos, me interesa escucharte en este sentido. Este ejemplo que tú pones del Tren Maya, nos dice Yara, pues sí es un problema local que es muy ilustrativo, que tiene matices. ¿De qué forma se podría llegar a extrapolar cuando hablamos del sistema capitalista? ¿Y qué te parece que con esa intervención vamos cerrando este espacio? Sí, me parece bien. Híjole, qué pregunta tan complicada, ¿no? Porque justamente creo que tenemos que empezar a hacer ese ejercicio. Porque el hecho de que reconozcamos que hay un montón de comunidades y hay un montón de ciudadanías, también es un problema, ¿no? No todas esas ciudadanías pretenden la transformación de la sociedad, ¿no? Hay algunas otras que pretenden justamente su conservación. O sea, si nosotros hiciéramos un mapeo y de los sujetos, de los actores a lo largo y ancho del Estado, pues podríamos ver como todas estas brechas de todo tipo, ¿no? De desigualdad y ver a quién sí le conviene ciertas dinámicas y ver a quién no le conviene ciertas dinámicas, ver quién se beneficia con esas estructuras y ver quién no. Entonces, evidentemente quienes se benefician, pues lo que menos van a querer hacer es cambiar ese sistema, ¿no? Ese funcionamiento, ese modelo. Entonces, creo que hacer una extrapolación hacia el capitalismo es un poco más complicado y ahorita si te fallo, no sería capaz de hacerlo ahorita, porque el capitalismo es sobre todo un sistema económico que parte de las relaciones de producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que, bueno, en la acumulación originaria, ¿no? Marx lo que nos dice es que el capitalismo se funda cuando se da esta acumulación originaria, es que tiene su base en los salarios, en el sistema de salario. Yo francamente no me imagino un mundo ya sin esta estructura de salario, ¿no?
Sí me imagino un mundo con más derechos laborales, sí me imagino un mundo con más tiempo de descanso, sí me imagino un mundo con menos explotación, pero no soy capaz de visualizar un mundo sin esta forma de producción, ¿no? Hablando en términos de extrapolación, ¿no? Porque creo que hay ejemplos dignos de rescatar, quizá podríamos hacerlo en alguna otra ocasión, en donde comunidades específicas sí intentan apostar por otra forma de producción, sí intentan apostar por otra forma de consumo, sí han hecho esos esfuerzos, ¿no? Que creo que son dignos de mencionar, pero a nivel sistémico me resulta muy complicado imaginarlo, porque además algo que tiene el capitalismo es que vive de sus contradicciones, ¿no? Que vive de sus crisis. Entonces, entre más crisis, más se reproduce y más nos mete en esa dinámica, ¿no? Sería complicado, pero pues no por eso hay que dejar de insistir en esa búsqueda, ¿no? Ahora, creo que el elemento que sí tengo muy claro para mí, es que la forma en que podemos articular las diferentes luchas ciudadanas es a través de la conciencia de clase. Para mí la conciencia de clase es el elemento potencializador que nos permitiría articular estas luchas, ¿no? El problema es cómo la generamos. También tengo tentativas respuestas, pero quizá en otro podcast, ¿no? En otro episodio. Gracias, Marco. Muchas gracias, Juan Carlos. Problematizar también es abonar a la solución del problema que has planteado. Entonces, creo que no es una intervención menor la que acabas de hacer. Y Yara, ¿con qué vamos cerrando? ¿Qué de esto que dice Juan Carlos te hace sentido? ¿Qué complementarías? ¿Con qué nos despedimos? Yo creo que todo lo que dice Juan Carlos es muy cierto. Yo creo que es una persona muy sabia en muchos sentidos y que es complicado, ¿no? Esta articulación de las problemáticas es muy complejo. Si fuera fácil ya lo hubiésemos hecho hace 50 años y no se ha logrado, ¿no? Muchos movimientos sociales han ido y venido, muchas iniciativas ciudadanas han ido y venido, no todas han aprobado, no todas han impactado, pero pues la lucha sigue, ¿no? Entonces, no hay que frustrarnos. Yo creo que es muy importante que los pequeños y muchos cambios que podamos hacer en nuestro día a día con nuestras comunidades, pues son importantes, ¿no? Que a la larga van a ir sumando, van a ir generando mayor conciencia, mayor sociabilización, mayores interacciones entre la población y que poco a poco, pues, estos cambios sociales, estas comunidades van creciendo y a la larga pues también van generando mayor diálogo, ¿no? Y que van a terminar por articular movimientos más grandes, incidencias más pesadas y un contrapeso político también que se puede ir reflejando pues a lo largo de los años, ¿no? Que sí hay otros temas a la par, como las cuestiones de la transparencia, de la corrupción y demás, pero pues ya son temas que se pueden seguir abonando en los próximos episodios. Mil gracias, Yara. De verdad que estamos muy contentos con tu participación de la sesión de hoy y déjanos expresártelo como sabemos hacerlo en este espacio, entregándote una constancia virtual por tu participación que dice Ciudadanías AC emite la presente constancia a Yara González por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada De la participación social a la participación comunitaria, llevada a cabo el día 4 de agosto de 2022. Firman Danitza Morales Gómez, coordinadora del evento y presidenta de Ciudadanías AC, y Juan Carlos Baños Sánchez, vicepresidente de Ciudadanías. Yara, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pues en Facebook pueden encontrarme así como Yara González, en Instagram estoy como Yara GHDZ y en Twitter estoy como Itamay Hernández. Entonces ahí les dejo las redes sociales por si quieren seguirme y mantenemos comunicación. Mil gracias, en serio, Yara. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición y para mí ha sido un auténtico honor el acompañarles en estas sesiones de Conectando Ciudadanías, particularmente en la sesión de hoy, donde Yara nos ha dado una auténtica cátedra. Esto ha sido Conectando Ciudadanías de Ciudadanías. Buenas noches y muchas gracias. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento
¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.